reír, conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, 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 buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a Día D por la 96.5 Radio Inicia, que está desde Antofagasta a Punta Arenas. Hoy día, jueves 3 de noviembre, es un día muy importante porque es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Se celebra el primer jueves de noviembre de cada año y incluye también en esto el ciberacoso. Con esto se busca acabar de una vez por todas con este tipo de violencia que afecta a la población infantil y adolescente a nivel mundial y que provoca terribles secuelas psicológicas e incluso a veces hasta muertes. De esto vamos a estar hablando en un ratito más con un especialista para ver cómo podemos prevenir esto, cómo podemos ayudar a quienes vemos que están sufriendo violencia o acoso escolar. Pero antes vamos a hablar hoy día de un tema que es bastante interesante porque hay algunas personas que se dicen o se definen como personas intensas. ¿Por qué se suelen enamorar muy rápido? ¿Y por qué se enamoran tan fácilmente? Porque algunas personas apenas tienen tiempo de comprender sus propios sentimientos antes de comprometerlos y ya se sienten enamoradas. Pero muchas veces cuando este enamoramiento viene muy rápido, a veces no llega a buen puerto y hay muchas razones por qué las personas se enamoran tan fácilmente. Por lo general tiene que ver con un enorme deseo de amar, motivado muchas veces, no todas, pero algunas veces por vacíos o carencias afectivas y otras veces está asociado a dificultades personales que se pretenden evadir a través del amor de pareja. Sea como esto fuere, lo cierto es que esta rapidez a veces lleva a frustraciones por no concretarlo o por ver que esto no avanzó como uno quisiera. ¿Cómo podemos comprender a estas personas o qué debemos hacer si es que sentimos que nosotros también nos estamos enamorando muy fácilmente? Para hablar de esto está con nosotros Jade Ortiz, psicóloga, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás. Bienvenida, Jade, un gusto tenerte nuevamente en Día D. Buenas tardes, Maca. Buenas tardes. Encantadísima estar aquí. Hablar de un tema que es como tan de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Esto sí. El tema de la madre que nos lleva todos los días, nos moviliza. Sí, Jade, y partamos conversando sobre esto de por qué las personas se enamoran muy rápido. ¿Tiene que ver con la intensidad? Mira, en estricto rigor existe todo tipo de personas. Alguien que a lo mejor piensa que nunca se va a enamorar, en una etapa de su vida se enamora varias veces bien seguido, ¿sí? Otras que se han enamorado bien seguidos de pronto una sola vez, la variedad es enorme. Pero efectivamente hay personas que dicen o que interpretan que se enamoran más seguido porque están más atentas a las señales químicas del amor. Entonces, estos match químicos, el día que tenemos una enorme cantidad en el fondo de contacto con gente, es mucho más fácil hacer muchos match químicos. Entonces, te enamoras, sientes este match químico y luego das vuelta a la página porque viene otra persona y nuevamente te llamó la atención y volviste a sentir este match químico, esta explosión de oxitocina que aparece junto con alguien. ¿Sí? Pero en estricto rigor eso es un enamoramiento, no es que estás enamorado como tal. Y suelen ser en general que son más intensas, tienen un ideal del amor que persiguen y que, bueno, ahí hay varias individualidades que podríamos analizar para entender aquello. ¿Y suelen tener ciertos rasgos de personalidades o ahí sería más encasillar a una, o pueden ser de distintas personalidades?
esto de que suelen enamorarse más rápido? Mira, es encasillar, sí, efectivamente es encasillar, pero podríamos decir que existe una tendencia a aquellos que tienen rasgos, voy a hablar más bien más que de personalidades como tal, Okay. aquellas personas que tienen más bien rasgos más orientados, por ejemplo, a lo social, que están más orientados, por ejemplo, a rasgos de la emoción, que es que como que se emocionan mucho con las cosas, que son más apasionados con las cosas, ¿sí? Con la vida, como que desde esa perspectiva son mucho más activos anímicamente. Ahí hay una tendencia. No digo que eso sea y por aquello sea, pero sí hay una tendencia con esos rasgos a que esa persona tienda, ¿no es cierto?, a decir que se enamora más rápidamente. También está en aquellos que tienen rasgos, por ejemplo, que son menos dependientes, más evitativos, por lo tanto busca, de lo que nosotros siempre decimos, ¿no es cierto?, está como que va buscando en distintos lugares, esta abeja que va picando en todas las flores, ¿no es cierto?, el picaflor famoso y conocido, como una tendencia más bien desde allí, y nos encontramos también con personas que podrían tener rasgos que son más intensos asociados a su forma de vida, ¿sí? Y menos comprometidos a largo plazo. Pero no significa que eso sea un tipo de personalidad específico. Yo estuve leyendo y ya hay varias opiniones y muchas muy diversas sobre este tema, y algunos especialistas, que detrás de esta conducta suele haber vacíos, miedos y falta de destreza para tramitar emociones incómodas. ¿Es así? Sí, yo te diría que pese a que hay diferencias y distintas formas, lo que se ha ido observando es que aquellos que se enamoran rápidamente una y otra vez no tienen mucho desarrollo de profundizar en una relación, de sostenerse más tiempo y explorar todas las otras áreas. Y eso significa entonces que no logro hacer el sostén de la decepción, no logro sostener las peleas, el estrés, ¿no es cierto?, que puede conllevar el desarrollo de una relación. Me gusta quedarme con la primera, yo te decía, como este match, ¿no es cierto?, químico, que es como lo rico, es como nos sonreímos, lo pasamos bien, tenemos mariposas en el estómago, todo es bonito, presentamos la mejor de las caras. Pero cuando comienzan las otras fases, ¿no es cierto?, del amor, que implican incomodidades, donde te tienes que involucrar, donde aprendes del otro, efectivamente se tienden a echar para atrás y dicen no. Entonces no me comprometo, no profundizo, no soy capaz de sostener eso. Estamos conversando con Jade Ortiz, psicóloga y docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás, sobre por qué algunas personas se enamoran tan fácilmente. Jade, y se dice que estas personas están enamoradas del concepto del amor romántico. ¿Es por eso mismo que quizás tienden a idealizar esta relación o a sentir ese enamoramiento? Algunas, no todas, ¿sí? Podríamos decir que hay un grupo dentro de esto que tú estás señalando que podrían estar enamorados de un amor ideal, y eso hace entonces que cuando se cae esta primera fase del amar, este match químico, se alejen, ¿no es cierto? Y luego vuelven a comenzar y se vuelven a enamorar, pero es porque están significando que el amor tiene que cumplir un montón de requisitos, y la vida real, el otro real, el amor real, no es una suma de que siempre estás bien, no es esta suma que a lo mejor tú te estás haciendo de cómo debes comportarse el otro o lo que siempre debes sentir en el estómago. Es muy clásico cuando la gente te dice, es que yo dejé de sentir mariposas en el estómago, entonces creo que ya no estoy enamorado. Tú empiezas a mirar en la fase del amor en la que están, y hay muchos otros elementos que te dicen que está entrando en otra etapa del amar, pero que ya no tiene esto del estómago y que es un ideal que tú sostienes. Ahora, insisto, no todas las personas se enamoran por sostener un ideal, necesariamente. Puede que quizás omitan algunas cosas o algunos detalles que puedan ser perjudiciales por el hecho de sentir esa, no sé, alguien que estoy omitiendo, no sé,
por ejemplo, me gusta un chico y ese chico me siento enamorada de él, pero no trabaja. Es un tema que a mí, no sé, me afecta que no trabaje. Pero aún así lo omito, como para seguir sintiendo esa sensación de enamoramiento. ¿Esto se hace de forma consciente? Que no se vea esos detalles que quizás en otro momento nos podrían afectar o podrían ser algún motivo para no enamorarnos. Mira, la química, y esto lo han estudiado los neurocientistas, tenemos un montón de neurocientistas del amor, me acordé de la Marian Rojas Estapé, señalan. ¿Y cuál es el tema? Cuando tú te enamoras, haces este match del que estoy revisando, un área de nuestro cerebro que se llena de oxitocina, ¿no es cierto?, genera por lo tanto que nuestra neocorteza sea más obsesiva, menos aguda en términos de ver los defectos del otro. Y por lo tanto procesamos mucho menos los defectos del otro o aquello que no nos gustaría del otro. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso se dice que la primera etapa, el primer año, no tomes decisiones de embarcarte ni con dinero, con la persona, no tomes como este tipo de decisiones, porque después va a bajar, tu cabeza va a decir, chuta, en realidad esta persona hace mal esto otro, no se compromete, yo me metí con ella en casa y un montón de cosas. Porque efectivamente lo que hace la oxitocina es bajar los niveles más pasionales, y eso es lo que permite que conozcamos efectivamente a otro, y luego viene como esta baja, ¿no es cierto?, donde miramos al otro real, que es la etapa que tenemos que pasar. Y eso ocurre entre el primer y segundo año. Por lo tanto, si a alguien le ocurre eso dentro de esas etapas, es normal, está dentro de lo esperado. Lo que ocurre, por otro lado, es que las personas estas que se dicen que se enamoran rápido, le hacen alusión solamente al primer ratito. Y entonces buscan un elemento bien selectivo y dicen, este no me gusta, y lo sacan completamente entonces de su ideal, porque van en búsqueda de algo concreto y específico. Y entonces ahí ocurre esto que tú dices, no me enamoro porque no sé, es que trabaja en tal cosa y a mí no me gusta, hace tal cosa, o tiene tal forma de ser o de estar, o física, etcétera. Y cuando me pongo muchas trabas desde ese lugar, lo que está ocurriendo en estricto rigor es que a lo mejor me estoy defendiendo de sostener una relación más profunda y puede ahí que le tenga un poco de pánico a entrar más en la intimidad del amar. El amor puede, o sea, yo considero que puede ser considerado algo subjetivo, que todos lo vivimos de distintas formas, pero ¿hay alguna forma de saber o de identificar si estamos encaprichados, embobadas, en vez de estar enamoradas? Por ejemplo, ¿cómo uno podría determinarlo? Porque, claro, o sea, a mí me pasaba que lo determinaba también por eso que tú mencionabas, como eso que es casi corporal, que es las maripositas en la guatita, que es sentirse más, no sé, más ansiosa, quizás. Y también, esto va asociado a otra pregunta del enamoramiento, y lo comentaba yo con el chico que hago la sesión de cine acá en el programa, de una serie que se casan sin haberse conocido en persona. Se llama El amor es ciego. Y a la semana se dijeron te amo, unas parejas. ¿Puede que uno realmente ame a alguien en una semana? ¿Se enamore de alguien en una semana? Sí, es posible, entendiendo que está en la primera fase del amor, desde la parte neurológica, desde la parte del desarrollo propio, de la química, de lo que nos ocurre con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, ¿sí? Tú podrías decir que podrías enamorarte y desde allí podemos entender, aunque hay algunos detractores, de que te enamoraste a primera vista. Es un match químico. Y entre más profundo conoces a una persona, el amor pasa a ser más profundo, ¿sí? Pero para saber si es amor que va a durar, porque el amor tiene fases, al menos tiene 3 fases, para ver si va a durar, por lo menos tenemos que hablar de este amor o de este amar intenso después del segundo año. Ojo con eso, después del segundo año. Primer año me enamoré, es intenso, pero tiene mucho que ver con esa química inicial que nos atrae. Y por eso yo digo, puedo decir perfectamente en la primera semana te amo. Y si además tiene adrenalina, a la mejor química, ¿no es cierto?, se produce en situaciones de adrenalina,
obviamente más rápido aparece este concepto significando lo que nos está pasando. Si nosotros sentimos que en general nos enamoramos rápido, ¿es algo que debemos ponerle ojo? O sea, ¿debemos intentar controlar? Mira, yo no sé si en realidad podríamos decir debes controlarlo, pero sí ten ojo. Yo tenía una antigua terapeuta y me encantaba y ella decía siempre algo así de parejas. Tómate por lo menos 100 café o 100 Coca-Colas antes con el otro, antes de embarcarte como tal. ¿Ah? Porque eso te da la posibilidad de conocer, de conversar, de evaluar y le da espacio a tu neocorteza para poder evaluar si donde estás entrando es seguro o no es seguro. Porque justamente, de hecho, muchos timadores, ¿no es cierto?, que enganchan a hombres o a mujeres desde allí, aprovechan ese segmento de la química para pedirte plata, para embarcarte, para conocer tus debilidades y por lo tanto se aprovechan de esta ceguera, ¿no es cierto?, cognitiva que tenemos inicialmente y te timan, te roban, te explotan, te abusan, etcétera. Y bueno, los narcisos ahí son mandados a hacer para entrar en ese momento. Entonces, no es una mala receta los 100 cafés o las 100 Coca-Colas mientras estás disfrutando las mariposas. Ah, bueno, voy a empezar a contar las Coca-Cola. Yo que soy buena a tomar Coca cero, voy a empezar a contar las Coca-Cola. Hasta el momento llevo unas 3. Menos mal no me ha pasado. Muy bien. Me faltan 96 para ir para cachar. Para tomar otras decisiones. Claro. Otras decisiones. Exactamente. Oiga, Jade, le quiero agradecer por estar conversando hoy día con nosotros. Muy interesante este tema y esperamos abordar otro tema que son cosas que a veces uno las ve tan cotidianas y que no aborda a profundidad muchas veces. Exactamente. Y que son parte de lo que va construyendo nuestra felicidad en el día a día, en el cotidiano y en el largo y corto plazo. Así es. Jade Ortiz, psicóloga, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias, Jade, y que tengas muy, muy buen fin de semana. Bueno, ahora falta todavía el viernes, pero ya se acerca, ya se siente. Ya. Viernes chico hoy día, viernes chico. Eso, viernes chico. Un abrazo. Abrazo para ti también. Chao. Que te vaya bien. Chao, chao. Y nos vamos a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a estar hablando de los anuncios que dio ayer el presidente respecto a la reforma previsional que propone el gobierno. Así que no se vayan, los esperamos. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Y estamos de vuelta en Día D. Y como le estábamos adelantando hoy día, haremos una breve revisión sobre la reforma previsional que propone el gobierno, porque el criticado sistema de pensiones sufriría drásticos cambios de acuerdo a esta propuesta de reforma previsional que realizó el presidente Gabriel Boric y la comunicó ayer en cadena nacional, la cual aún debe pasar por el Congreso, y entre sus principales cambios se establece el fin de las AFP para dar paso a un sistema mixto donde entidades públicas entrarán al negocio. Y para hablar de esto está con nosotros el analista político Gonzalo Espinosa. Bienvenido, Gonzalo, a Día D. Hola Macarena, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti por estar acá con nosotros, Gonzalo. Una consulta, porque ya muchos se están preguntando y ya están asustados. ¿Qué va a pasar con los fondos que tienen cada uno en las AFP? Porque hablan de un sistema mixto, que todos dicen no, que nosotros le vamos a estar pagando a las otras personas, que tienen miedo a que le saquen su plata. ¿Nos podrías explicar qué es lo que se propone respecto a las AFP en este sentido? Ya, bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra plata? Hoy en día 3 de noviembre, no va a pasar absolutamente nada, porque o sea, el proyecto que
informó ayer el presidente Boric, requiere de una cantidad de pasos legislativos importantes, cosa que se ve muy difícil, pero creo que eso tiene que ver un aspecto más político que podemos comentar más adelante. Si que todo llegase a salir bien, ¿qué ocurriría? Ocurriría que se va a aumentar la cotización en un 6% de forma obligatoria a cargo del empleador, o sea que la persona, el trabajador, no va a tener merma directa en su sueldo. Lo más probable es que si hay una merma sea para los nuevos trabajadores, donde ese 6% que el empleador ofrece se lo va a descontar automáticamente del sueldo que va a ofrecer nuevamente. Pero si tú ya estás trabajando, ya no, eso no te va a afectar en nada. Ese 6% va a ir directo a, según la propuesta del gobierno, a un ente público que lo va a administrar. Eso es solo relacionado a este 6% nuevo de cotización. ¿Qué pasa con el resto de cotización que uno ya hace, que es el 10,10% ahora y se va a aumentar a 10,5% ahora? Esa plata, que son 150.000 millones de pesos, van a seguir en la AFP por defecto. O sea que si tú no haces nada, si este proyecto entra en rigor y tú no haces nada, tu plata va a seguir siendo administrada por una AFP, como un ente privado que te va a seguir cobrando comisiones, etcétera. Uno va a tener la posibilidad de entrar, pedirle a la AFP que traspase ese dinero al ente público, donde no te van a cobrar la comisión en realidad. Eso es como por parte de la AFP. Técnicamente, como con nombre, la AFP van a desaparecer, van a pasar a ser más como administradores privados, como seguro privado, que van a administrar solamente este 10,5%. El 6% sí o sí va a ir al ente público. ¿Por qué? Porque el 6% está destinado a formar un seguro social que va a tener características de reparto, pero no en su totalidad. Porque va a haber una característica de reparto en términos de proporción. Es decir, el 70% de ese 6% tuyo, supongamos, para ser más fácil, porque es muy difícil explicar en porcentaje. Si uno pone 100, ese 6% son 100, supongamos que yo pongo 100.000 pesos en el ente público, 70.000 pesos sí o sí van a ser míos para mi futura pensión. Es decir, el 30% restante, que serían 30.000 pesos, van a ir a un fondo que sería más bien como para equilibrar determinadas pensiones, que en definitiva lo que haría sería que las personas con menores ingresos terminaran aportando en total más del 6% que realmente están aportando, y que las personas con más de 1.300.000, creo que era, aporten un poco menos del 6% para ellos. O sea, ellos van a aportar más para equilibrar un poco más las pensiones más bajas. Eso sumado a que van a haber hasta ahora dos grandes principios, que son básicamente apoyar el trabajo de los profesores y equilibrar la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Hay un amplio componente para tratar de anular esa brecha que hay entre hombres y mujeres en términos de las pensiones. Y se está mencionando también la pensión garantizada universal, la famosa PGU. ¿Qué vendría siendo esto y cuáles serían sus beneficios? A ver, a nivel mundial, como el modelo más popular hoy en día, es un modelo tripartito que se habla, donde hay un aporte del empleador, que sería este nuevo 6%, que el sistema actual no existe, un aporte estatal, que sería la PGU en este caso, que se paga con impuestos generales, o sea, con el impuesto a la renta, los impuestos del IVA, todos los impuestos generales que recupera el Estado, van a pagar esta PGU, y pues, el 10,5% que es el empleado. Con esas tres patitas, uno termina armando como un fondo y finalmente como las pensiones finales. ¿Qué actuaría la PGU? Sería como básicamente el piso mínimo de toda pensión, que sería creo que ahora está en 250.000 pesos. Debería subir esto. Pero claro, eso siempre y cuando esto se apruebe, cosa que yo veo bastante difícil. De hecho, eso te iba a preguntar. ¿Cómo ves tú el panorama en el Congreso respecto a la aprobación de esta reforma? Complejo, muy complejo. Además, yo creo que el gobierno ocupó una bala que tenía muy guardada y la desaprovechó. Por el momento en que tira este proyecto. ¿Qué es lo que vendría desaprovechando? Desaprovechó, o sea, podemos concordar de que es muy popular hablar en contra de la AFP. O sea, los últimos 5 años hablar en contra de la AFP
muy popular. Imagínate lo popular que es para tratar de crear un proyecto que básicamente la elimina. Que fue gran parte del discurso ayer del presidente Boric, era como vamos a eliminar la AFP. Y está bien, o sea, comunicacionalmente eso está bien. Si el problema es que el momento legislativo en el que está, con una amplia desaprobación, con una economía que está, o sea, que tuvimos a pesar de ser un resultado negativo de 0,4% de no crecimiento, de crecimiento negativo, fue mucho menos de lo que se esperaba. Entonces, eso aumentó un poco los pronósticos para las expectativas de crecimiento a fin de año. Pero aún así, el próximo año 2023 vamos a entrar en recesión inevitablemente, porque no es que Chile vaya a entrar en recesión, sino que el mundo entero va a entrar en recesión. Lo que no sabemos es qué tan fuerte va a ser esa recesión. Tenemos esa crisis, que básicamente acá, en las crisis económicas o en ciencia política, lo que se habla es que toda la economía es culpa del presidente. No todo es culpa del presidente, pero así se entiende un poco en términos de la opinión pública. El otro gran problema que tiene son los problemas de seguridad que hay, que aumentaron mucho la desaprobación del presidente. Ese ha sido un tema, yo siento que independiente esté a favor o en contra o de la línea del presidente, es algo que yo siento que le han dado muy duro al actual gobierno. Siento que es una problemática que ha ido escalando y que viene desde hace bastante tiempo. Y siento que se le ha cargado todo al actual mandatario. Y ha jugado también... ¿La economía o la seguridad? ¿O ambas? Ambas. Sí. Le ha tocado duro al presidente Boric. Es que fue un muy mal momento como para poder venir con una agenda así de disruptiva. Probablemente esto pasaría acá o pasaría en cualquier otro lado, en cualquier otro país. Ha tenido una mala suerte terrible. Probablemente va a tener que seguir recibiendo los golpes por lo menos hasta fin del próximo año. Porque la recesión es algo que se sabe que va a venir. Lo que no se sabe es qué tan dura va a ser. Pero todos los bancos centrales en el mundo están imponiendo medidas para bajar la inflación. Eso va a ser lo que hace inevitablemente desacelerar la economía y vamos a entrar en recesión. El problema es que como hay alta inflación, los bancos centrales no pueden meter cuando, o sea, si entramos en recesión, sumado a una alta inflación, los bancos centrales no pueden hacer lo que siempre hacen en caso de recesión, que es meter plata al sistema para poder acelerar la economía. Entonces tenemos ahí un problema mayor. Perdón, quiero volver a lo anterior, ¿por qué perdió la bala que tenía? Era porque con su problema de desaprobación no va a pasar esto por el Congreso. O sea, no va a pasar, uno, porque es impopular, segundo, porque no tiene los votos necesarios de su coalición. Ninguna de las dos coaliciones tiene los votos necesarios. Y creo que hay una parte del proyecto que tiene que ir por reforma constitucional, que esos son 4/7, es harto. Y tercero, la oposición tiene una forma de básicamente hacer lo que quiere, y es que están tratando de discutir el tema constitucional. Entonces, cada cosa que el gobierno proponga y a la oposición no le guste, van a poner en duda el proceso constitucional. Estamos conversando con Gonzalo Espinosa, analista político. Gonzalo, tú mencionas ahora la recesión. ¿Nos podrías explicar a grosso modo en qué consiste y cómo nos afecta a nosotros, a los ciudadanos de pie? Las recesiones son momentos, técnicamente nosotros medimos los crecimientos de la economía en términos del PIB. Y el PIB, el Producto Interno Bruto, que es todo lo que se produce en un país en un tiempo determinado, que usualmente acá se mide con un punto base a través del tiempo. Uh-huh. Nosotros decimos que estamos en crecimiento económico cuando ese PIB, en vez de crecer, disminuye. Eso controlando por la inflación que hay siempre en todos los países. Hay países que tienen mucha más inflación, hay países que tienen mucha menos inflación. Ahora, la inflación tiene que ver mucho con los rendimientos económicos de los países, sí, pero no abarca siempre lo mismo. O sea, a veces la inflación es buena en ciertas ocasiones. Como por ejemplo cuando tenemos crisis económicas hechas por burbujas inmobiliarias, por ejemplo la burbuja inmobiliaria, pero hecha por burbujas de mercado, como por ejemplo la recesión que hubo el año 2008 en Estados Unidos, y terminó impactando a todo el mundo. Y acá en Chile no se sintió tanto porque tuvimos un buen ministro de Hacienda, que era Andrés Velasco. Se produjo por una burbuja de mercado que se solucionaba cuando tenéis baja inflación metiendo plata al sistema.
Cuando uno mete plata al sistema, reactiva la economía, la gente puede comprar más, todo el tema. Esta recesión sería una recesión porque hubo un momento en el tiempo, que fue por la pandemia, donde los gobiernos inyectaron demasiado dinero. La economía se aceleró demasiado. La gente compraba. El problema es que la gente tampoco es como muy previsora a futuro. Entonces no es que la plata que sacó de la FP la haya ahorrado, sino que probablemente la gastó en muchas cosas. Pues hay gente que la gastó en comida, hay gente que la gastó en pagar cuentas, pero también hay gente que nunca perdió el trabajo, siguió recibiendo su sueldo y sacó la plata igual, y terminó comprando cosas de consumo. O sea que no es ahorro, por ejemplo, ya no está reinvirtiéndose. Por lo tanto, la economía se va a empezar a desacelerar. Se metió mucha plata y se va a desacelerar inevitablemente porque ya no está esa plata para poder seguir gastando. No sé si se entiende. Sí. Cuando se empieza a desacelerar la economía, la gente empieza a producir menos, y se produce menos, entramos en crecimiento negativo. Por lo tanto, o sea, si hay dos crecimientos negativos en 2 trimestres diferentes, entramos en recesión técnica, que básicamente estamos en recesión. Que probablemente pase en el siguiente trimestre. Ya estamos en un trimestre, falta el segundo. Gonzalo, tú mencionas que es difícil que esta reforma previsional sea aceptada aprobada por el Congreso. Aparte del aumento del sueldo mínimo, ¿qué otra cosa de su plan de gobierno podría llevar a cabo el presidente? Porque se están viendo puras trabas, o se está complicando el panorama para todo lo prometido. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo que a pesar de tener una muy buena ministra de secretaria general de la presidencia, que es Annalí Uriarte, que probablemente debe ser una de las mejores personas que tiene a disposición el presidente Boric como para estar en ese cargo, el contexto lo está perjudicando demasiado, porque voy a ser redundante en esto, pero la derecha, o la oposición en este caso, porque es mucho más que la derecha, tiene el sartén por el mango, porque está negociando el proceso constituyente, que básicamente depende de ellos. Entonces, cualquier cosa que quiera hacer el gobierno, que no le guste a la derecha, van a empezar con, más allá a la oposición, perdón. Estoy acostumbrado a la derecha, pero en realidad es la oposición. Van a poner en cuestión el tema del proceso constitucional. ¿Cuáles serán los efectos de esa oposición a futuro? No sabemos. Probablemente en la siguiente elección esto pueda perjudicar a la derecha, no tenemos idea. Pero por ahora tiene el sartén por el mango y puede hacer básicamente lo que quiera y ponerse lo que quiera. Claramente el gobierno lo que va a hacer es decir, prefiero no pasar el proyecto antes de que pase como lo quiere pasar la oposición. La oposición comprometió los votos para la reforma de pensiones, y es que ese 6% del ente estatal va a las cuentas individuales de la AFP. El problema es que básicamente mata todo el corazón que tiene la reforma de pensiones del presidente Boric, no tiene ningún tipo de sentido. Y además el presidente está pasando 2 proyectos de ley que son relevantes también, o sea, son propuestas de campaña, que son las 40 horas, que se ve difícil que pase, porque como estamos en periodo de recesión, el típico argumento de esto es que bajar las 40 horas va a bajar la productividad y por lo tanto vamos a entrar en mayor crisis económica. Y el otro es la reforma tributaria. O sea, que básicamente sin reforma tributaria no hay nada más después. O sea, la reforma de pensiones es imposible sin la reforma tributaria. Es más, después, otros proyectos, como por ejemplo el tema del CAE, que yo creo que le puede pesar mucho al gobierno si es que no empieza a ocuparlo ahora, a preocuparse de eso ahora, requiere sí o sí de un gasto monumental de dinero en un corto periodo de tiempo. Entonces ahí se sienta a conversar con los bancos, cosa que los bancos, nuevamente, están con el sartén por el mango, o busca sacar plata de algún lado para poder pagar gran parte de esa deuda. Porque el tema del CAE, lo mejor que le podría pasar al Estado chileno, ni siquiera a las personas que son deudores del CAE, al Estado chileno, lo que mejor que le podría pasar es pagar esa deuda ahora y anularla y listo. Porque al final los bancos ya no están ganando con la plata que paga el deudor por su carrera, sino que está ganando por la gente que deja de pagar. Porque como es con aval del Estado, el Estado se está haciendo cargo de todos los intereses que va acumulando esa persona mientras no paga. Entonces, como eso está en UF, lo que pasa es que cada año el Estado tiene que pagar más y más y más plata a los bancos. Esa diferencia va aumentando.
Entonces, lo lógico, o cualquier gobierno que quiere ser fiscalmente responsable, tiene que preocuparse un poco de esa deuda del CAE, porque estamos aumentando artificialmente una deuda que ya ni siquiera sabemos si es tan necesaria. O sea, yo entiendo que haya muchas personas que tengan la pretensión de ir a la educación superior, pero en este país existe un estigma con la educación superior no universitaria, siendo que Chile estamos en gran parte estancados y no atrayendo empresas extranjeras, porque no tenemos personas que se dediquen a hacer labores técnicas. Entonces quizás lo más conveniente sería dejar de tener un CAE y empezar a invertir en educación técnica superior, que probablemente incluso en un par de años más terminen ganando mejores sueldos que la gente que están con títulos universitarios, que es lo que ha ocurrido en otros países, como por ejemplo en Alemania. En Alemania un técnico gana mucho más que alguien con carrera universitaria. Gonzalo, te quiero agradecer por estar conversando el día de hoy. Partimos con la reforma previsional y hicimos todo un barrido ahí del gobierno, del análisis. Nos faltó tiempo, pero feliz de invitarte a otra instancia para que conversemos más de política. ¿Te parece? Ya, Macam, cuando quieras. Gracias, que estés muy bien. Igual, chao, chao. Chao. Y nos vamos a un pequeñísimo corte y volvemos para hablar sobre el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Y es que hoy es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela. Por eso que conversaremos sobre este tipo de violencia de alta prevalencia en Chile, donde un 85% de los escolares dice haber sufrido. Para ello está con nosotros el psicólogo del programa de acceso a la educación superior de la Universidad de Talca, Felipe Figueroa. Bienvenido, Felipe, a Día D. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme y conversar esta temática que es tan relevante hoy en día. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Felipe, primero quisiera saber, tú que conoces más sobre esta temática, ¿qué hoy se está haciendo en Chile para prevenir la violencia escolar? Bien, bueno, en primer lugar, esta temática de violencia escolar no es algo muy alejado de la realidad. De hecho, siempre ha existido. Ahora, los índices de este año han sido muy críticos, se han elevado a cifras que han aumentado en gran medida y muy rápidamente. Hoy en día, lo más significativo que se ha hecho de parte, por ejemplo, del Ministerio de Educación fue cambiar las bases curriculares, cambiar, como se podría decir, la concentración de clases en términos de concentrar el tiempo de clases en pasar materia, contenido, sino que más bien en la parte emocional de los estudiantes. Se han implementado planes en los cuales se establece una convivencia sana, por ejemplo, promover lo que es la resolución de conflictos de forma pacífica en el aula de clases, y también se han instalado varias capacitaciones de parte del Ministerio de Educación hacia los docentes y miembros de la comunidad educativa. ¿Cuál debería ser el enfoque en esto en cuanto a los docentes? Porque hoy día también en la mañana estuvimos conversando en el programa Trazos sobre este Día contra la Violencia y el Acoso Escolar, y la chica de Educación 2020 nos decía que el trabajo en equipo, la promoción de debates, de cooperatividad entre pares ayuda mucho a la resolución de conflictos por medio del diálogo. ¿Eso se debiese aún intensificar más en los colegios? Efectivamente, eso es un trabajo que se debiese intensificar y poner ahí el foco en ese tipo de elementos. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, recordemos un poco las cifras. Como tú bien decías, hay un 85% de prevalencia de violencia escolar hoy en día, o acoso escolar también, o también como se conoce como bullying en las escuelas chilenas, y se concentra básicamente en la etapa, se podría decir como la adolescencia temprana, entre los 9 y los 13 años. ¿Por qué? Porque justamente ahí es cuando ocurre la etapa de desarrollo en que uno empieza a adquirir las habilidades sociales en las cuales se va a desenvolver un futuro adulto, ¿cierto? Y en ese preciso momento, en los estudiantes, ellos son como una esponjita, ¿ya? Se podría decir como una esponja. Ellos adquieren la forma de relacionarse con los demás
como ejemplo. O sea, si yo como docente me tiendo a resolver los conflictos de forma un poco más agresiva, empiezo a hablar de forma más agresiva a los estudiantes o mis pares, o me refiero a mis pares de forma como burlesca, ellos van a ver que es una conducta que es avalada por mi profesor, que es en este caso, y que es copiada por los demás profesores. Por ende, yo como estudiante tiendo a imitar ese tipo de conductas. Entonces hay que tratar de enfatizar la resolución de conflictos de forma pacífica, promover este caso de la no violencia, siempre el diálogo como docentes, en este caso brindar con el ejemplo, siempre estar con el ejemplo en este caso de hacer mediadores, algo que ha sido muy significativo, que ha ayudado a disminuir los índices de violencia, sobre todo, primero ha sido concientizar a los estudiantes, primero declarando o ayudando a identificar qué es la violencia, ¿a qué llamamos violencia? Porque como todo en la vida, hay muchos significados que van dando vuelta. Quizás para alguna persona puede ser violencia un hecho en concreto, para otra no. Y depende también del contexto, ya del contexto educacional, depende del contexto de cada establecimiento. Por eso, de acuerdo a esto, primero se tiene que establecer un acuerdo dentro del diálogo. Se puede establecer, por ejemplo, las clases de consejo de curso, orientación, en las cuales el curso, que nazca sobre todo, que nazca de los estudiantes, ¿a qué le llamamos violencia? ¿Qué es lo que es violencia para ellos y cómo puedes prevenirla, cómo puedes detectarla? Y de ahí empezar a hacer este tipo de trabajo con los estudiantes. Es importante lo que mencionas tú de también tener esa escucha activa por parte de los docentes hacia los estudiantes, porque a veces caemos en ese adultocentrismo y nos olvidamos de las opiniones de los niños y los jóvenes, que son quienes están padeciendo también estas situaciones. Un dato que me llamó la atención, Felipe, es que un estudio canadiense arrojó que las adolescentes mujeres con sobrepeso y obesidad eran víctimas preferentemente de acoso verbal y de aislamiento social. ¿Por qué crees que el tema del físico aún sigue siendo motivo de burla para muchos? Eso se puede ver a muchos factores, pero principalmente sigue siendo hoy en día, y sobre todo después de la pandemia, lo que nos obligó a estar encerrados por 2 años y vivir en torno, sobre todo a las redes sociales, ¿cierto? Nuestra comunicación como que se concentró solamente a través de las redes sociales, a través de la pantalla. Lamentablemente las redes sociales están invadidas con imágenes, en este caso, de los estándares de belleza. Antiguamente ya se hablaba de esto, ¿cierto? Cómo esto afectaba sobre todo al adolescente, que está en la etapa del desarrollo, y esto se intensificó hoy en día en la pandemia. Entonces estos estándares ya están muy marcados. El hecho de vivir por una aceptación ya en la red social marca más hoy en día en el presente adolescente que me aceptan a nivel presencial, físico. Es por esto que si uno no se ajusta según el estudio canadiense, no se ajusta a los estándares de belleza, ya es motivo de rechazo. Uno de los acosos que se podría decir que dañan más hoy en día, más que a nivel físico, más que un acoso psicológico, es el aislamiento social, en el cual se establece simplemente el grupo deja de tomar en cuenta ciertas personas y no se escucha para nada. Es lo que está ocurriendo en este caso con este tipo de adolescentes, que por diferencias físicas o incluso de etnias se deja de tomar en cuenta su opinión, las conversaciones ya no las toman no lo escuchan, ni mucho menos sus decisiones, ¿cierto? Estamos conversando con el psicólogo del programa de acceso a la educación superior de la Universidad de Talca, Felipe Figueroa. Felipe, y por último, ¿qué recomendaciones les puedes dar tú a los padres y madres para que puedan concientizar a sus niños y reflexionar sobre este tema, ya sean víctimas o victimarios de violencia escolar en sus casas? Porque tomándome también del dato que te mencionaba de sobre las mujeres con sobrepeso y obesidad, porque muchas de estas cosas sobre el físico se normalizan en las casas, en las familias, y tirando tallas que a veces pueden parecer
muy inofensivas, pero no sabemos las sensibilidades de cada uno y que pueden terminar afectando. Y quizás uno cuando niña, por ejemplo, a mí me molestaban porque era gordita y yo hasta el día de hoy me acuerdo de eso, y que te pueden dejar marcada. ¿Cómo ellos pueden abordar este tema en la casa? Sí, tiene mucha razón. Es muy delicado el lenguaje que uno ocupa, sobre todo como padre, como madre, en el momento de dirigirse a sus hijos, a su hija. Por ejemplo, el corregir una conducta alimentaria, el corregir una conducta, ya sea cómo yo me relaciono con los demás. Hay que tener mucho cuidado cómo yo me dirijo y también cómo yo lo digo, las palabras que empleo. Muchas veces uno no tiene cuidado con eso. Llega, dispara. Y más que nada, ¿por qué? Porque está sobrepasado con el estrés del día a día. El hecho que diga, por ejemplo, un ejemplo práctico, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que se encuentra con algún un sobrino o alguna prima o primo que no hace mucho tiempo y digo, oye, que estáis flaco, oye, que estáis más gordita. Ese comentario, sobre todo en una adolescente, puede calar muy hondo y puede ser motivo incluso de generar una posible ahí anorexia, bulimia más adelante, un trastorno alimenticio, ¿ya? Por eso, insisto, hay que tener mucho cuidado cómo uno se dirige a los demás, sobre todo en una edad tan compleja como es la adolescencia, que está llena de cambios, ¿ya? Los padres y las madres son los primeros detectores en torno a sus hijos si es que ocurre algún problema o no. Hay que tener mucho ojo con los cambios de humor, ¿ya? Si su hijo o su hija comúnmente es alguien extrovertido y de la noche a la mañana se comporta de manera introvertida, o sea, hacia adentro, un poco más callado, algo pasó. Y no hay que tratar de actuar desde una guía, ¿ya? De un apoyo, no de incurrir en el interrogatorio, empezar a intentar sacar información como sea, incluso con amenazas. No, eso lo único que va a lograr es que su hijo o su hija se cierren más aún. Lo que tenemos que tratar de lograr es que todo lo contrario, de que converse, se exprese y que pueda contar lo que ocurrió, ¿ya? Sobre todo hoy en día que tenemos mucho ojo con las redes sociales. No estar controlando, ya es otra cosa el control, sino que simplemente estar ahí atento con quien habla, con quien conversa, cuáles son los lugares que visita. ¿Por qué? Porque, insisto, vuelvo al tema de la pandemia. El hecho de estar conectado detrás de un computador o una pantalla o el teléfono nos obligó a centrar nuestra vida en esto, en las redes sociales, ¿ya? Por eso que los índices de acoso escolar cibernético o ciberbullying en este caso aumentó bastante, ¿ya? De hecho, aumentó tanto que hoy eso, bueno, más que para resumir, es que el ciberacoso, el ciberbullying es aún más grave que el acoso físico, el acoso presencial. ¿Por qué? Porque el acoso escolar o la violencia escolar ocurre en un ámbito escolar, ¿cierto? Uno va al colegio, puede que me molesten por algo y claro, empiezo a sufrir acoso, pero salgo del colegio y yo respiro como víctima, ¿ya? Porque ya no estoy en el lugar que ocurre la cosa. En cambio, el ciberbullying no hay lugar, ¿ya? No hay lugar concreto, sino que ocurre en cualquier momento del día, en cualquier lugar, incluso en la noche, porque son las redes sociales, ¿ya? Y es una cosa que es más peligrosa aún, por eso hay que tener cuidado con qué lugares virtuales visita mi hijo, mi hija, con quién conversa, cómo se relaciona y qué tanta importancia también le da a este tipo de relaciones, ¿ya? Pero insisto, primero detectar a través de la conversación, estar atento, más que nada, seguir estando conectado con su hijo, con su hija, no dejarlos ser simplemente y que ellos vean cómo se comportan. Recuerden, nosotros nos enseñaron a comportarnos en el mundo normal, ¿cierto? Cómo atravesar la calle, ese tipo de cosas, pero en las redes sociales, en el mundo cibernético, nadie nos ha enseñado cómo relacionarnos, ¿ya? La mayoría de los estudiantes han aprendido por sí solos. Y ese aprendizaje autónomo muchas veces carece de ciertas limitaciones, ciertas como habilidades sociales que podrían tener básicas en el día a día, en el mundo presencial, en el mundo cibernético no existe mucho. Felipe Figueroa, psicólogo del Programa de Acceso a la Educación Superior de la Universidad de Talca, te quiero agradecer por estar conversando este tema tan relevante hoy en el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Que tengas un buen fin de semana y muchas gracias. Espero que estés muy bien. Chao. Chao. Y recuerda algo muy importante que nos dijo acá Felipe, no opinar sobre cuerpos ajenos. Todos tenemos espejo en la casa y no sabemos cómo le puede afectar a un otro u otra.
Así que aguardando las opiniones. Nuestra opinión no es tan importante a veces, sobre todo en esas cosas. ¿Ya? Que estén muy bien. Espero que lleguen sanitos, sanitas a sus casas. Y viene chico. Chao, chao. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.